Hola, ¿ustedes me escuchan? Hola, doctora, sí, la escuchamos. Ay, porque yo no escuché previamente la introducción. ¿Los demás la escucharon? Doctora Ángela, ¿cómo está? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy feliz de tenerte acá, aquí en este proyecto que nos une muy fuerte, un grupo de trabajo de interés de Cúcuta y ver a la Universidad de los Andes unidos a nosotros. Entonces, bienvenida. Está Súper. muy feliz que nos hayas apoyado en este evento de esta semana, sobre todo porque es un tema que nunca se va a acabar, que se llama la educación para toda la formación médica. Entonces, gracias por aportarnos hoy y estamos todos muy dispuestos a que nos acompañes. Bienvenida, doctora. Gracias por Ay, hacernos muchas parte. gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la compañía, porque entiendo el esfuerzo que es para todos estar conectados un viernes de lluvia en Bogotá a esta hora después de una semana de largo trabajo. Entonces, por esa razón, espero que para ustedes sea muy provechosa esta charla. Es un tema que personalmente me gusta mucho eh, y que es de especial interés para todo el grupo multidisciplinario, especialmente para los neumólogos, porque además, como lo conversaba en una presentación pasada del cáncer de pulmón en la fundación, además de ser un tema de interés para todos, es un tema que a nosotros los neumólogos nos genera muchísima frustración porque cuando tenemos cánceres en estadio avanzado, las opciones terapéuticas eran limitadas y ahora tenemos muchas opciones que quisiera poner en conocimiento de todos. Entonces, a propósito del Día del Cáncer de Pulmón, en el que celebramos todos estos esfuerzos académicos, profesionales, multidisciplinarios en la búsqueda, en la atención de nuestros pacientes, que implica un esfuerzo permanente por diagnosticar a nuestros pacientes, por traerlos, por ofrecerles las mejores opciones terapéuticas para cambiar el pronóstico y la sobrevida. Entonces, siempre iniciamos todas las charlas de cáncer de pulmón conversando y destacando la importancia de este, y es que por supuesto esta es la principal causa de muerte relacionada con cáncer en todo el mundo. Entonces, la razón de esto es la ausencia de síntomas clínicos y probablemente programas no tan establecidos o consolidados de detección que resulten en medidas eficaces o en desenlaces eficaces en el diagnóstico de este. Y por supuesto, lo que les contaba previamente, que la mayoría de estos cánceres de pulmón se diagnostican desafortunadamente en estadio avanzado. Antes de continuar, quisiera confirmarles que me están viendo el corrido de las diapositivas. Sí, Perfecto, doctora. todo está muy bien. Súper, muchas gracias. Es que a veces, no sé si estén todos de acuerdo, nos pasa con alguna frecuencia que nos emocionamos hablando y la diapositiva sigue en la primera. Entonces, eh, quisiera recordarles los factores de riesgo y por supuesto nosotros siempre relacionamos tabaco, cigarrillo con cáncer de pulmón, pero este no es el único factor de riesgo. Entonces, sabemos que alrededor del 25% de todos los casos de cáncer de pulmón ocurren en personas que nunca han fumado, de tal forma que este porcentaje significativo nos determina que han de haber otros factores de riesgo fundamentales para esto. Entonces aquí les traje otros, que es el tabaquismo pasivo, que sabemos que está relacionado con mayor causalidad para cáncer de pulmón. Y entonces, por eso el cese del tabaquismo es una política colectiva de solidaridad y empatía a quienes estamos expuestos
o no a este humo pasivo y tenemos este riesgo de cáncer de pulmón aumentado. La contaminación de nuestro medio ambiente, por supuesto del aire, es otro factor de riesgo establecido con causalidad, y otras menos frecuentes como la exposición al radón, que hace parte de un derivado del uranio, que afortunadamente la exposición no es tan alta, pero son factores de riesgo que debemos conocer. Entonces, esto es fundamental, y es que las opciones de tratamiento del cáncer de pulmón depende del estadiaje. Y entonces tenemos la 8ª edición del estadiaje del cáncer de pulmón, en el que se realizaron algunas modificaciones, pero no planeo entrar en detalle el día de hoy, pero les traje básicamente el resumen de estas que nosotros debemos conocer. Debemos tomar foto, pantallazo o tatuaje, como le digo a mis estudiantes, para tenerlo presente, porque esto depende del pronóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, como siempre conversamos en todas nuestras charlas de cáncer de pulmón con los colegas neumólogos, cirujanos, patólogos, radiólogos, todos enfocamos nuestros esfuerzos en el correcto estadiaje del cáncer de pulmón, y por supuesto utilizamos todas las opciones diagnósticas que tenemos disponibles para hacer un correcto estadiaje. Entonces, recordemos que el cáncer de pulmón se divide de acuerdo a la clasificación vigente de la OMS por histopatología, por cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas. El cáncer de pulmón de células no pequeñas solo representa alrededor del 15% de todos los cánceres de pulmón, y el de mayor prevalencia hace parte del cáncer de pulmón de células no pequeñas. De estos, por supuesto, lo dividimos en escamoso y no escamoso. Y el no escamoso es el más frecuente, que es el 90% de los casos, y representa en este el adenocarcinoma. El representante fundamental de este, el más frecuente, del que debemos ser expertos, es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, y también ya lo hemos discutido previamente, tiene unos subtipos histológicos que nuestros patólogos muy juiciosos nos delimitan, nos aclaran en el resultado de nuestra patología por porcentajes, cuál es el patrón que predomina, y es que esto es importante porque establece pronóstico, y algunos de un pronóstico muchísimo más ominoso que otros, especialmente el sólido, el micropapilar. Tenemos unos de un pronóstico favorable o relativamente favorable, dependiendo del estadio, por supuesto, que es el de crecimiento lipídico, y tenemos algunos combinados, pero depende del porcentaje que predomine en cada uno de estos. Y tenemos en el no escamoso, cuando no es adenocarcinoma, pues tenemos el 10% de los casos, que es el carcinoma de células grandes, que es específicamente el carcinoma neuroendocrino. Entonces, vamos a hablar y a detallar nuestros esfuerzos académicos en hablar del carcinoma de pulmón escamoso, no escamoso. Y vamos a hacer algunos detalles del tratamiento del escamoso. Entonces, es cáncer de pulmón de células no pequeñas, que vimos entonces que representa más del 80 al 90% de los casos. Estas son sus siglas para que estemos súper familiarizados con estos, porque pues estas son las que aparecen en toda la literatura internacional. Entonces, afortunadamente tenemos ahora perfiles inmunocitoquímicos, inmunohistoquímica, tinciones, tales como las tinciones de mucina, y afortunadamente los datos moleculares que han llevado a la subclasificación y a la especificidad del cáncer de pulmón de células no pequeñas. De tal forma que aquellos carcinomas de células no pequeñas que nuestros patólogos no logran diferenciar, pues son muy escasos. Sin embargo, hay algunos con estas siglas, que es las siglas NOS, que es el no clasificado. Sin embargo, el esfuerzo inmunohistoquímico debe estar dirigido a favorecer alguno de estos dos. ¿Y por qué a favorecer alguno de estos dos? Porque de esto dependen las estrategias terapéuticas que podamos ofrecerle a nuestros pacientes.
De tal forma que cuando tenemos estos marcadores de inmunohistoquímica, tales como la positividad para la citoqueratina 7, el TTF1, pero marcadores negativos para el carcinoma de células escamosas, pues a pesar de que no cumple todos los criterios histológicos, podemos clasificarlo como un cáncer de pulmón de células no pequeñas que favorece adenocarcinoma. De tal forma que el lado contrario, cuando tenemos positividad para uno o más marcadores de células escamosas, pero no cumplimos todos los criterios histológicos, entonces podemos favorecerlo como un carcinoma de células escamosas. Cuando definitivamente todos los marcadores son negativos, pues clasificamos el carcinoma de pulmón de células no pequeñas como uno no especificado, lo cual reduce las opciones terapéuticas considerablemente. De tal forma que, les repito, nuestros esfuerzos están encaminados a delimitar con mayor precisión el perfil inmunohistoquímico de nuestros tumores para colocarle un nombre y un apellido que nos permita ofrecer blancos terapéuticos. Entonces, debo continuar con la fisiopatología y los mecanismos pro-oncogénicos que generan el desarrollo del cáncer de pulmón. Entonces, por supuesto, no podría dejar de hablar de todos los cambios que suceden a nivel epitelial, desencadenados y perpetuados por el cigarrillo. Entonces vemos que el epitelio normal, cuando está expuesto a carcinógenos como la nicotina por parte del cigarrillo y las nitrosaminas, que son cancerígenas, pues genera cambios de hiperplasia en este epitelio y con esto una disregulación de la telomerasa, que sabemos que hace referencia a la sobrevida de nuestras células y al tiempo vigente y a la senescencia de las mismas. Vemos entonces que cuando se perpetúa la exposición a estos cancerígenos, pues tenemos cambios de metaplasia que están mediados por todos estos marcadores inflamatorios que ya están absolutamente esclarecidos, la interleuquina 1, la interleuquina 8, la interleuquina 1B3, reactantes con especies de oxígeno y por supuesto el cambio desfavorable en el epitelio alveolar, que ya ahora está mediado por cambios en el material genético, en el DNA de nuestras células y hace parte del factor nuclear kappa beta. Y cuando hay unos genes supresores de tumor que están en gatillo en la población, pues esto hace una susceptibilidad mayor a que estos cambios progresen a la displasia. De tal forma que, entendiendo estos cambios epiteliales, pues tenemos alteraciones y vías genéticas que afortunadamente ya han sido establecidas. Y por supuesto esta gráfica que me parece espectacular porque es supremamente clara en todas las mutaciones de acuerdo al subtipo histológico que podemos encontrar en el carcinoma de pulmón. Entonces, fíjense ustedes que en la secuenciación genética de todo el material genético, todas estas son las posibles mutaciones. Entonces aquí la delimitamos por el adenocarcinoma, que hace parte del color azulito, por el carcinoma de células escamosas, que es la lineecita o la columna amarilla, perdón, verde, y el carcinoma de células pequeñas, que hace parte de la columna amarilla. Entonces, fíjense cuáles son las mutaciones más frecuentes y fíjense la cantidad. En esta que recoge todas las mutaciones, pues tenemos, fíjense, bastantes. Tenemos unos oncogenes supresores, tales como el TP53, que genera una predisposición genética importante al desarrollo del cáncer de pulmón. Y fíjense que este es predominante para el carcinoma de células escamosas, que eso es importante, que es claro en pacientes con exposición al cigarrillo, y el carcinoma de células pequeñas. Pero fíjense que este, por ejemplo, es menor en el adenocarcinoma de pulmón. Tenemos la siguiente más frecuente, que es el otro proto-oncogen supresor de tumor que está mutado en estos tumores, que es el RB1. El RB1 es
predominante en el carcinoma de células pequeñas, y fíjense de acuerdo a las columnas que es menor en el adenocarcinoma y en el carcinoma de células escamosas. Y bueno, y acá las siguientes, que por supuesto les dejo la presentación y todas las referencias para que ustedes los revisen en detalle, pero miren todo el perfil molecular de mutaciones descritas en el carcinoma de pulmón, que son gatillos para el desenlace de estas. ¿Cuáles me gustaría resaltar? Pues mutaciones de los factores de crecimiento, especialmente del factor de crecimiento fibroblástico, del factor de crecimiento, por supuesto, epitelial, que es nuestro blanco terapéutico clave, que es con el que soñamos todos los neumólogos con su positividad, porque ya vamos a ver cómo cambia el pronóstico de nuestros pacientes, que es el EGFR, y pues tenemos otros descritos como HER2 o MET, BRAF, que son importantes. Y en esta siguiente gráfica, pues vemos que este es un artículo muy lindo de Natural, ay, la referencia está en la diapositiva anterior, excúsenme, que es muy lindo y que todos debemos leer y revisar en detalle. Pues aquí tenemos entonces cuáles son las otras mutaciones también delimitadas en translocaciones que se sobrelapan. Entonces fíjense que en el adenocarcinoma de pulmón tenemos otras siguientes que ya son translocaciones, especialmente la translocación del linfoma anaplásico, de la quinasa del linfoma anaplásico, que se presenta en alrededor del 2 al 4% de todos los adenocarcinomas de pulmón, ROS1 o ROS1, como nosotros le decimos aquí, que se presenta en menos del 1%, y pues estas siguientes que no logramos aún medir de rutina. Y en el carcinoma de células pequeñas, pues tenemos esta MIC y las opciones de blanco terapéutico son menores, desafortunadamente. Y en el carcinoma de células grandes tenemos ahora una descripción en menos del 1% de los casos de translocaciones del factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, entendiendo este perfil molecular, con el que debemos estar familiarizados, y mi invitación es a leerlo, repasarlo, revisarlo. Entre más artículos leemos, es mucho más familiar para nosotros las mutaciones que debemos buscar en estos pacientes, que podemos medir. Entonces, yo siempre les comparto la experiencia de cuando yo trabajaba como internista, tenía muy poco conocimiento respecto a esto, y además que en ese momento pues no habían tantas opciones de medición de estos marcadores, de este perfil mutacional. Entonces yo desconocía completamente esto, y cuando estaba estudiando neumología pues me costaba trabajo entenderlo, y creo que de leer tanto, creo que ya es supremamente familiar y lo entendemos con mayor detalle, y hacemos un esfuerzo por buscarlos y que sean positivos para ofrecerles blancos terapéuticos. Entonces, y esto por supuesto está haciendo énfasis siempre con nuestra cuña de los neumólogos de la cesación tabáquica, que va para todos los que están escuchando esta charla, y es que los tumores de pulmón de los fumadores adicionalmente tienen un mayor número de expresión de alteraciones somáticas. Es decir, tienen una carga mutacional muchísimo mayor que quienes no fuman. Eso hace que el potencial cancerígeno del cigarrillo es altísimo, y los cambios mutacionales de nuestro material genético es altísimo. Y los tumores de las personas que nunca hemos fumado, pues tienen una 10ª parte del número de mutaciones somáticas que se pueden desarrollar con la exposición al cigarrillo. Entonces esta gráfica también es muy linda, y esta gráfica es muy linda pues porque no podemos hablar de adenocarcinoma de pulmón o de carcinoma de células no pequeñas sin hablar del EGFR. Entonces el EGFR es el factor de crecimiento epitelial, y este factor de crecimiento epitelial tiene cambios mutacionales en los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, para eso tenemos los más frecuentes que están descritos, que es la deleción del exón 19, que se las señalé acá. Tenemos la sustitución del exón 21, y
del exón, perdón, excúsenme, es que me estaban llamando, del exón 21 y del exón 18, ¿sí? Estos cambios del EGFR codificados en estas mutaciones pues condicionan la expresión del factor de crecimiento epitelial en el tumor. Y esto afortunadamente nos ofrece blancos terapéuticos a través de los inhibidores tirosinquinasa, ¿sí? Y esto creo yo que ha sido un hito para nosotros, ha sido un punto de inflexión en el tratamiento del cáncer de pulmón, porque cambia la sobrevida considerablemente en todos los estadios del cáncer de pulmón. Pero como todo en la vida, siempre que hay algo, ahí está una contraparte. Entonces, adicionalmente, tenemos la inserción del exón 20. A pesar de la inserción del exón 20, que hace parte de la carga mutacional del EGFR, pues este desafortunadamente confiere una resistencia a la primera línea de los inhibidores tirosinquinasa que tenemos disponibles para estas mutaciones que ya les mencioné. Y entonces, en alrededor del 10 al 20% de los pacientes que fallan, que progresan, a pesar de tener tratamiento en primera línea con una expresión del EGFR, pues tienen esta inserción del exón 20 que confiere o que contiene la mutación T790E. Y al tener esto pues le genera progresión al tumor y resistencia a estos ITKs. Entonces, hay algunos adenocarcinomas que contienen las dos mutaciones, es decir, que tienen una carga mutacional compuesta, que por ejemplo está contenida con el exón 19, que es el más frecuente, y adicionalmente tienen el exón 20, que les confiere la resistencia a los inhibidores de tirosinquinasa primera línea, y en esto quiero ser muy enfática porque es fundamental entender esto, ¿no? Entonces, secuenciar estas cargas mutacionales pues nos permite predecir quiénes van a ser resistentes a la primera línea de los inhibidores tirosinquinasa, o de lo contrario, aquellos que fallan a esta primera línea de tratamiento, pues podemos hacerles una segunda biopsia, ya vamos a hablar de la heterogeneidad tumoral, para medirles esta mutación y cambiarlos a una siguiente línea de tratamiento. Con osimertinib, que hace parte del tratamiento para los pacientes con exón 20, la mutación T790. Esto en relación al EGFR. Entonces, aquí tenemos descrito muy bonito pues todos los cambios moleculares que están mediados por el EGFR y cómo genera estos cambios transcripcionales en la proliferación celular y cómo promueve la supervivencia de estas células tumorales. Pero no es la única mutación que quiero mostrarles con esta gráfica, pues tenemos las otras mutaciones, que son mutaciones HER2, que están señalizadas también, por ejemplo, por el ROS1, que nosotros podemos medir en nuestros perfiles. Tenemos también mutaciones del ALK, para las cuales tenemos opciones terapéuticas también con inhibidores tirosinquinasa, tales como el crizotinib, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo las siguientes mutaciones, aparte del EGFR, pues nos ofrecen otras opciones de tratamiento. Y pues esta es la vía que media también la proliferación tumoral con las otras moléculas de señalización, que están aquí también descritos los dos protooncogenes o los dos genes de supresión tumoral que se encuentran activados en estos pacientes. Y es que tenemos forma de medirlos, de secuenciarlos, que esto no lo teníamos disponible hace algunos años. Entonces, entender toda esta carga mutacional pues nos permite saber frente a qué estamos y hacer este esfuerzo universal de buscar otras opciones de blancos terapéuticos. Por ejemplo, yo tengo en mi consulta una paciente que sé que es portadora del gen TP53 de la mutación y sé que tiene ese oncogen mutado y sé que tiene un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de pulmón.
Les había introducido en la diapositiva anterior el concepto de heterogeneidad intratumoral, y pues este es un concepto muy importante para entender el comportamiento del carcinoma de pulmón y por qué es tan resistente a tantos blancos terapéuticos y por qué su sobrevida es tan bajita, y hacemos todos estos esfuerzos por diagnosticarlo tempranamente para poder ofrecer opciones. Entonces, en esta gráfica vamos a ir con calma explicándola. Entonces tenemos mutaciones troncales o del tronco, es decir, mutaciones iniciales, es decir, mutaciones homogéneas en el tumor primario cuando lo biopsiamos y establecemos que tiene una carga mutacional que establecemos que es transversal para todo el desarrollo del pulmón, es decir, establecemos que es EGFR positivo, que es del exón tal, que contiene o no contiene la inserción del exón 20, que es ALK o ROS1, o bueno, dependiendo del perfil que establezcamos. Pero tenemos otras mutaciones de rama que hace parte del concepto de las subpoblaciones subclonales. Es decir, en la policlonalidad del tumor puede ser que yo tenga un perfil mutacional en el tumor primario localizado, en el tumor localizado en el pulmón, versus un cambio mutacional en las zonas de metástasis a distancia. O puede ser que yo en esta misma tumor primario tenga subclones con diferentes tipos celulares que demuestren cambios diferentes en la expresión de estos cambios mutacionales. Y pues por supuesto está descrito, entonces en estas mutaciones de rama, esta que es el ApoVec son cambios en el RNA de algunas proteínas de supresión, pues que generan la expresión de poblaciones subclonales que van a expresar otro perfil mutacional diferente. Entonces, no siendo suficiente a toda la carga mutacional que ya tenemos, adicionalmente tenemos que estar pensando que puede haber cambios en los clones de las células tumorales del microambiente tumoral diferentes dentro del tumor primario o los tumores o las metástasis a distancia. Entonces, el siguiente concepto que también ha sido un hito en el tratamiento, no solo del cáncer de pulmón, ha sido la inmunoterapia. Y pues con esto quise titularlos como la inmunoedición, que este es un artículo que se publicó en CEPAR, en la revista de los archivos de bronconeumología en el 2017, y ellos definen la inmunoedición. Y es que cómo se relaciona el cáncer de pulmón con el sistema inmunológico. Entonces aquí les traje los 3 puntos de la relación de esta. Entonces el primero es que hay una eliminación de las células neoplásicas recientemente desarrolladas, es decir, en progresión y en replicación, y son capaces de pasar desapercibidas o de esconderse ante los mecanismos inmunes innatos y adaptativos que podrían reconocer estas células tumorales con expresión autoantigénica y que podrían generar una respuesta del control de estas células tumorales y contener la replicación de estas, ¿sí? Es decir, algunas células, como les comento en este segundo punto, son capaces de evadir este ataque inmune y pueden estar en un estado durmiente, es decir, pueden quedar detenidas para luego activarse y generar una replicación y una progresión tumoral importante. Entonces, esto es un concepto supremamente importante porque nos denota que nuestro sistema inmune puede ser capaz de controlar nuestras células tumorales si nosotros... ¡No, tranquilos! ¡No corran! ¡Ya! Creo que tienes el micrófono prendido. Ay, no, perdón, doctora. Tranquila. Espérame que me están escuchando. Escuchamos que no corran. Ay, sí, qué vergüenza, ya. Ya apago. Y no corran hasta ahora. Listo. Entonces, estaba contándoles que tenemos la capacidad de activar nuestro propio sistema inmune, nuestras células de defensa, especialmente los linfocitos T,
para que nos ayuden con su función de citotoxicidad a controlar el crecimiento de estas células tumorales. Y este es un concepto que me pareció muy bonito en su denominación en esta publicación, que se llaman los inmunodesbloqueadores. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, tenemos las células presentadoras de antígeno por excelencia en el pulmón, que son las células dendríticas, que han de reconocer los componentes antigénicos propios y no propios que generan una replicación tumoral y que deberían darle una respuesta por parte de los linfocitos, especialmente los linfocitos T citotóxicos, para que lograran controlar el crecimiento del tumor. No obstante, está delimitado, está determinado, está estudiado que las células tumorales pulmonares, aunque los puntos de chequeo están en diferentes tumores sólidos, ¿sí? Y ya les cuento cuál fue el primero que se describió en la inmunoterapia, pues entonces tenemos unos puntos de chequeo inmunitarios que logran esconder estos componentes autoantigénicos de las células tumorales para que los linfocitos T no los reconozcan. Y no se han presentado a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Y no haya esta comunicación en las células dendríticas y los linfocitos en el que las células dendríticas le cuenten la información al linfocito y puedan generar una respuesta de control. ¿Y cuáles son estos puntos descritos? Pues especialmente el PDL1 y sus ligandos de unión. Entonces, afortunadamente, la medicina ha avanzado y han estudiado molecularmente todo esto y han logrado determinar que si logramos bloquear estos puntos de chequeo inmunitarios y los bloqueamos, pues logramos romper ese ciclo de no reconocimiento o de evasión por parte de las células tumorales para que nuestros propios linfocitos T citotóxicos reconozcan estas células tumorales y monten una respuesta inflamatoria citotóxica y ayuden a contener el pulmón. Entonces, por esa razón, tenemos la inmunoterapia, que tiene este blanco terapéutico que les acabo de explicar, y tenemos otra, que es otro punto de control inmunitario, que es el CTLA4, que es el receptor de los linfocitos T4, que es otro punto terapéutico que si activamos, que si lo bloqueamos, logramos activar esta respuesta citotóxica por parte de los linfocitos y nos ayudan a controlar el pulmón. Es decir, potenciamos nuestro propio sistema inmunológico y nuestros linfocitos, que son furiosos, para controlar la infección, pero ahora los vamos a potenciar para que controlen nuestro propio tumor y estas células tumorales que se descararon en crecer de forma no controlada por estas mutaciones que ya vimos. Entonces, estos son los fármacos de inmunoterapia, o como lo denominan en este artículo, que son inmunodesbloqueantes, que estamos utilizando en el cáncer de pulmón y sus blancos. Entonces, tenemos tenemos tres. Sí, el PDL1 y el ligando, que hace parte de un solo punto de chequeo, en el que tenemos de inmunoterapia aprobada contra el PDL1, el receptor, es decir, que se une al receptor, lo bloquea, que es el nivolumab y el pembrolizumab, por supuesto. Y tenemos también antiligando, es decir, que el ligando se une al receptor, también bloquea, y es el atezolizumab, el durvalumab y el avelumab. Y tenemos, como les contaba, el segundo punto de chequeo, que es el receptor 4 de los linfocitos T, que es el ipilimumab. El ipilimumab fue el primer medicamento o opción terapéutica que se probó y se describió por primera vez en melanoma, que es donde fue el inicio de esta terapia, de esta inmunoterapia, y en donde se describió inicialmente todos estos blancos de control inmunitario. Pero para pulmón, pues utilizamos especialmente estos dos que son contra PDL1. Bueno, el diagnóstico, les traigo puntos claves para esto. Y entonces, pues quiero resaltarles que la radiografía de tórax es normal en alrededor del 4% de todos los pacientes con cáncer de pulmón. Es decir, una radiografía de tórax normal no nos debe dejar tranquilos si nuestra sospecha es alta, por lo cual estamos autorizados y es una indicación, y siempre se los menciono, para realizar una tomografía
de tórax con contraste y con extensión abdomen superior, que podamos evaluar de una vez si hay o no metástasis a distancia en las glándulas suprarrenales. Y por supuesto tenemos diferentes métodos diagnósticos. Nosotros siempre discutimos como grupo multidisciplinario cuál es la opción de abordaje con mayor accesibilidad, con mejor rendimiento, con menos tasa de complicaciones para el paciente, teniendo en cuenta sus comorbilidades, su estado clínico, su estado funcional. Para eso tenemos la la citología de esputo, que tiene un rendimiento muy bajo. Tenemos la broncoscopia, que la realizamos nosotros para visualización directa, y tenemos otras opciones avanzadas con ultrasonografía endoscópica, de los cuales tenemos disponibles 2, que ya les voy a mencionar en la siguiente, y esto se denomina EBUS. El EBUS tenemos disponibles 2 opciones de acuerdo a las ondas que utilicemos, una sonda lineal, una sonda radial, y acá podemos ver pues las opciones que tenemos. El EBUS, especialmente el EBUS lineal, adicional a que nos permite hacer el diagnóstico, pues nos permite adicionalmente el estadiaje de los pulmones, porque como lo vemos en esta gráfica tan bonita de esta publicación, de esta revisión del New England de cáncer de pulmón de células no pequeñas, pues vemos todas las estaciones ganglionares para los cuales somos accesibles a través del EBUS, y de lo cual no vamos a entrar en detalle. Y también tenemos el EBUS, que es ultrasonografía esofágica, para acceder a aquellos ganglios que no podemos acceder a través del EBUS. Esto son todas las opciones y los avances que tenemos en estrategias diagnósticas, todo para estadificar adecuadamente, para diagnosticar, por supuesto, inicial, para estadificar a nuestro paciente en estos estadios que van a ofrecer el tratamiento, y para tener muestras suficientes, con suficiente celularidad, para permitir este estudio molecular. Y entonces, en esta misma publicación del New England, pues tenemos una gráfica muy bonita que nos permite hacer como esa aproximación sistemática mental en el diagnóstico inicial y en el perfil molecular que le vamos a estudiar a nuestro paciente. Entonces, tenemos 2 probables muestras en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces, tenemos la histología, es decir, el tejido completo que logramos extraer, ya sea a través de biopsias transbronquiales, a través de criobiopsia, que es otra opción de tratamiento, a través de una sonda fría con un volumen mayor de muestra, o a través del EBUS, especialmente el EBUS radial, o por supuesto a través del bloque quirúrgico con la resección completa o la lobectomía. Esto pues nos da el tejido celular completo, ¿sí? Entonces, en el tejido celular completo, dependiendo de la clasificación, si es escamoso o no escamoso. Si es no escamoso, pues lo vamos a clasificar si es adenocarcinoma o carcinoma de células grandes u otros, ¿sí? Pero estos 2 son nuestras 2 opciones de clasificación: adenocarcinoma y carcinoma de células grandes, que es en lo que estamos pensando. Si es alguno de estos 2, en esta muestra de histología que pudimos tomar a través de estas opciones de muestreo, entonces vamos a hacerle el perfil inicial. Este perfil inicial va a estar solicitado sí o sí con la mutación del EGFR. Y le podemos hacer BRAF y le hacemos ALK o Rosmar. ¿De acuerdo? Listo. Este es el perfil inicial que le vamos a hacer a todos nuestros pacientes con carcinoma no escamoso, ya sea adenocarcinoma o carcinoma de células grandes. Y por supuesto, como el adenocarcinoma representa el 80% de los cánceres de células no escamosas, pues por supuesto es el perfil que les realizamos. Ahora, ¿qué es el NGS? El NGS es el método que nos permite, en general, y es global para todo, esto no es exclusivo de cáncer, secuenciar, excúsenme, todo el perfil mutacional completo del material genético
de estas células, ¿sí? Entonces, ¿a quién se lo hacemos? Pues se lo hacemos a estos pacientes en los que no tenemos blancos terapéuticos previos como el EGFR, el ALK o el ROS1, y especialmente en pacientes que no son fumadores, porque sabemos que tienen una carga mutacional diferente. ¿De acuerdo? Y si estos son negativos o desconocidos, vamos a hacer PDL1, que son los marcadores de inmunoterapia. Y lo vamos a clasificar de acuerdo a la positividad de inmunohistoquímica por porcentaje. Menor al 1%, menor al 50% o mayor o igual al 50%. Y de esto dependen las opciones de tratamiento. Esto en relación a muestras de histología, es decir, de tejido de carcinoma de célula no escamosa. ¿Qué tenemos para carcinoma de células escamosas? Pues no tenemos este perfil de expresión de EGFR, ni de ALK, ni de ROS1. ¿Qué tenemos entonces? Solo tenemos la posibilidad de realizar la inmunoterapia con la marcación del PDL1 en sus porcentajes. ¿Ok? Listo. Ahora en citología. ¿Por qué en citología? ¿Cuáles muestras tenemos con citología? Las muestras del EBUS, especialmente del EBUS lineal, es decir, aquellas muestras, porque el EBUS lineal es la entrada y la salida de un cilindro de aguja que logra extraer citología, pero no tejido, no cilindros de tejido, solo citología que extendemos en unas láminas. En citología, pues entonces tenemos la posibilidad de hacer estos mismos marcadores, pero no tenemos posibilidad de hacer completamente PDL1. Entonces, para hacer PDL1, pues sí necesitamos muestras de tejido para hacer estas coloraciones de inmunohistoquímica y cuantificar el porcentaje del PDL1. Entonces, para terminar, por supuesto, después de entender todo esto, que sé que es muchísima información, pero el mensaje y la invitación es que cuando lo leemos y lo releemos, se nos hace súper familiar y ya lo entendemos. Entonces, que toda esta información sea el abrebocas para que vayamos o para que estemos familiarizados con todas estas cargas mutacionales. Entonces, ¿qué tenemos en tratamiento? Entonces, en pacientes con carcinoma de células no pequeñas avanzados, sin alteraciones oncogénicas tratables de las que ya hablemos, pues desafortunadamente solo nos queda la quimioterapia convencional basada en platino, que sigue siendo la piedra angular del tratamiento. ¿Cómo definimos la respuesta al tratamiento? Entonces, pues tenemos los criterios de RECIST, que hace parte de los criterios de evaluación de la respuesta de tumores sólidos. Entonces, está descrito que una reducción del tumor de al menos 30%, pues genera una supervivencia de 8 a 12 meses, del 30 al 40%. Entonces, de esta forma evaluamos la respuesta al tratamiento. Tenemos terapia de mantenimiento con pemetrexed, que sigue siendo con gran frecuencia la primera línea de tratamiento de quimioterapia acompañado de platino en pacientes con carcinomas de células no escamosas. Como estos pacientes, olvidé mencionarles, y es de suma importancia en la estratificación determinar si tienen metástasis cerebrales, razón por la cual les realizamos resonancia cerebral, especialmente porque el PET-CT tiene muy bajo rendimiento para determinar las metástasis cerebrales, y el PET-CT es el otro método de estadificación que tenemos disponible, que nos permite ver la captación y las tasas metabólicas de los ganglios a distancia, y esto medido a través de las unidades sub, y está descrito que más de 2.5 unidades sub hace referencia a alta probabilidad que sea de origen tumoral. Entonces, les contaba que para la estadificación completa, por supuesto, establecer las metástasis a distancia, especialmente las metástasis cerebrales, que esto ya le confiere un estadio 4, pues tenemos que entre la tomografía y la resonancia
cerebral, pues la resonancia cerebral tiene mayor rendimiento para evaluar las metástasis cerebrales. Entonces tenemos de opciones de tratamiento la radioterapia estereotáxica o estereotáctica, que ha demostrado una eficacia similar con una toxicidad reducida en comparación con la radioterapia convencional hacia estas metástasis, de tal forma que les quiero dejar el mensaje que nuestros pacientes con metástasis cerebrales, pues les ofrecemos la radioterapia estereotáxica. En relación a las terapias y tratamientos antiangiogénicos basados en la subclasificación histológica, pues tenemos el bevacizumab. No sé si mis residentes estén conectados, pero tenemos actualmente un paciente hospitalizado que está recibiendo bevacizumab. Yo les contaba que este es un anticuerpo antifactor de crecimiento endotelial vascular, que este es otro de los factores de crecimiento que están expresados en mayor medida en estos tumores. Entonces, esto administrado adicionalmente con la quimioterapia basada en platino, tiene mejoras en las tasas de respuesta y de supervivencia libre de progresión en comparación solo con quimioterapia basada en carboplatino, en pacientes que son elegibles para eso. Y pues esta tablita es una tablita muy bonita que creo que nos permite entender cuáles son las opciones de tratamiento de acuerdo a los blancos terapéuticos que tenemos en primera línea, terapia de mantenimiento y segunda línea. Y pues nos divide, por supuesto, en carcinoma de células escamosas, que ya vimos que tiene una preponderancia fundamental el PDL1 y la inmunoterapia, y en los no escamosos, especialmente el adenocarcinoma. Y pues aquí lo dividimos en la presencia o no de la mutación del EGFR, que es parte de nuestro perfil mutacional inicial, y del estado y el porcentaje de cuantificación del PDL1. Entonces vamos a hablar inicialmente del carcinoma de células escamosas. Entonces, afortunadamente tenemos el PDL1 y en carcinoma de células escamosas lo dividimos en solo dos porcentajes, menor o igual al 50%. Si es mayor o igual al 50%, pues le ofrecemos inmunoterapia de primera línea con pembrolizumab, lo mantenemos con pembrolizumab, y si hay progresión o no respuesta a través de los criterios que ya mencionamos de RECIST, pues entonces nos queda como segunda línea quimioterapia convencional basada en platino. Cuando el PDL1 es menor al 50%, pues tenemos otras opciones menores, y pues tenemos quimioterapia basada en platino, la combinación de gemcitabina más cisplatino, y tenemos un anticuerpo anti-EGFR, que a pesar de que sabemos que el escamoso no expresa EGFR, pues es el necitumumab. El necitumumab es un anticuerpo anti-EGFR que ha mostrado mejoría en las tasas de mejoría moderada, ¿sí? Y en la literatura dice moderada. Yo me atrevería a decir que discreta, porque realmente la diferencia en la sobrevida es solo de algunos meses. Entonces yo creo que eso es discreto. Pero los ensayos clínicos han mostrado, y tengo la obligación de decir moderada, una mejoría en la sobrevida cuando se le adiciona pues a la terapia convencional. El mantenimiento es con y desafortunadamente pues la terapia de segunda línea es inmunoterapia, nuevamente quimioterapia, y pues hay algunos estudios, algunos ensayos que han mostrado que la combinación de docetaxel con ramucirumab. El ramucirumab es un anticuerpo factor de crecimiento endotelial vascular, tal como el bevacizumab. Y pues algunos ensayos han mostrado, sí es una discreta mejoría en la sobrevida de unos meses muy cortitos. Estas son las opciones que tenemos de tratamiento para el carcinoma de células escamosas. Para el carcinoma de células no escamosas, afortunadamente tenemos más opciones de tratamiento, y pues estas opciones de tratamiento dependen del perfil mutacional. Si son EGFR positivos, que es más o menos al 10 al 20% de todos los adenocarcinomas, y esto es especialmente más frecuente en pacientes de raza blanca,
y pues desafortunadamente menos frecuente en pacientes latinos de raza blanca y asiáticos, ¿sí? En ellos la expresión es mayor del EGFR. Yo personalmente desconozco cuál es la razón. En algunas publicaciones pues no han dado una explicación clara. Entonces, si es EGFR, pues estas son las opciones de primera línea que tenemos: erlotinib más bevacizumab, que es una muy buena opción, o erlotinib, afatinib o gefitinib. Y pues estas son las opciones de segunda línea y estas son las opciones de tercera línea. El osimertinib, cuando tenemos la presencia de la mutación del T790M, de la inserción del exón 20, que ya les comentaba al inicio de la charla, que le confiere la resistencia a esta primera línea de inhibidores de tirosina quinasa. Ahora, si tenemos la mutación de la ALK, podemos dar crizotinib, y esta la podemos dar también cuando tenemos la mutación ALK o la mutación ROS1. Entonces, pues el crizotinib. Yo no estoy familiarizada con el ceritinib, pero pues está descrito. Lo mantenemos con crizotinib y esta es la segunda línea de tratamiento si hay progresión a estos. Y por supuesto tenemos la inmunoterapia. En la inmunoterapia lo clasificamos del 1 al 50, menos del 1, de menor o igual al 50, y pues estas son las opciones que tenemos en estas combinaciones. Y ahora el tratamiento basado en las alteraciones oncogénicas dirigidas. ¿Y por qué razón? Quizás esto es otro de los mensajes más importantes en esta charla, que quisiera no extenderme más porque sé que están cansados, y es que en este análisis exploratorio de más de 1000 pacientes con adenocarcinoma avanzado, la supervivencia fue mayor en quienes portaban mutaciones conductoras oncogénicas y recibieron estas terapias dirigidas, que en los pacientes que no tenían estas mutaciones conductoras y pues que recibieron una terapia estándar de quimioterapia. De tal forma que les resalto que una mediana de supervivencia o de sobrevida de 3.5 años frente a 2.4 años o 2.1 años, pues es significativo para nuestros pacientes. Entonces, el mensaje es que encontrar estas mutaciones conductoras oncogénitas, teniendo en cuenta la heterogeneidad intratumoral e intertumoral del cáncer de pulmón, que nos permite ofrecer todas estas opciones de tratamiento que mencionamos brevemente, pero que deben estudiarse, por supuesto, en detalle. Les quería comentar que algunos efectos adversos frecuentes con la inmunoterapia pues son significativos: hipertensión, inflamación, proteinuria, son significativos en los ensayos clínicos, pero tienen beneficio de una opción terapéutica importante en estos pacientes. Y eso era lo que tenía para ustedes el día de hoy. Sé que es muchísima información, pero puedo compartirles todas las referencias, y pues creo que esto es como una pequeña introducción a este mundo del cáncer de pulmón que afortunadamente ha avanzado tanto. Muchísimas gracias, doctora. La verdad ha sido muy buena la charla, muy significativa. Le agradecemos su tiempo y el espacio. Linda, muchas gracias, con todo el gusto y con mucho cariño. Doctora Ángela, estamos aquí desde Cúcuta, como muy fuertes, como grupo de interés en cirugía que se llama Intorax, con todos los del corazón, y vernos unidos a ustedes allá en Bogotá, Universidad de los Andes. Le queremos dar las gracias por su tiempo, por su disposición y sobre todo por la información, porque el tema del cáncer de pulmón es un tema incansable, ¿no? El tema del cáncer de pulmón es un tema que más allá de supraespecialistas y de conocimientos muy especializados, como lo que es inevitable, como lo que usted nos enseñó hoy, muy básico, pero es enseñarle a la comunidad académica que es una realidad. El cáncer de pulmón está para los pacientes, es una de las causas de muerte más frecuentes en cáncer, y está entre los cánceres más frecuentes. Entonces es importante seguir recalcando el tema. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta? Tener la oportunidad de usted como especialista en neumología, de que nos dé la enseñanza de estar unidos
grupo multidisciplinario. O sea, el grupo multidisciplinario no solamente es el neumólogo, ni el cirujano de tórax, ni el oncólogo, ni el radioterapeuta. Incluye al médico general que comienza a pensar desde que ve el paciente, a entender de que puede ser un cáncer de pulmón o como hallazgo incidental, etapa inicial o con una enfermedad avanzada, ¿sí? Creo que si seguimos trabajando en ese concepto de que la enfermedad puede ser una enfermedad donde todos podamos aportar en un diagnóstico temprano, creo que nos va a ir muy bien. Entonces, primero agradecerle por eso. Primero decirle que hago parte de ese equipo acá en Cúcuta. Estamos muy fuertes con neumología y me encanta este espacio y agradecer al grupo de interés en oncología y en medicina molecular de cáncer, que es el de la Universidad de los Andes, y más a mi grupo que también cree en esta idea, que es incansable, ¿no? Entonces, doctora Ángela, pues de acá es su casa, esperamos que nos esté acompañando en estos proyectos educativos, incansables, sobre todo que nunca nos vamos a cansar de enseñar que el cáncer de pulmón es una enfermedad muy grave. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor. No sé si tengan preguntas para discutir. Un viernes a las 8 de la noche. Doctora, muchas gracias. Muy buena presentación, aprendimos mucho. Y quería era como hacer como una motivación o proponerle para que nos dé ideas de pronto de cómo a través de estos grupos o algo por el estilo se podría gestionar algún proyecto más concreto de algún estudio piloto con algunos pacientes para profundizar de pronto en la caracterización de los genes de nuestra raza hispana. El problema siempre he escuchado es de costos, por ejemplo, con esta tecnología de la secuenciación de nueva generación. Entonces, es como para motivarla a ver si puede salir alguna idea de esas. Gracias. Sí, claro que sí. Sí, tengo algún par de ideas que les había como compartido verbalmente en algunas de los simposios de cáncer de pulmón, son de esas ideas que van haciendo conforme uno va leyendo, y entonces siempre como buscando ofrecer, no perder tiempo, ¿no? Yo siento que en cáncer de pulmón, hasta que uno no diagnostica el cáncer, uno no duerme tranquilo, ¿no? Cuando uno ve esos nódulos y uno dice, uy, es cáncer, no es cáncer, y no lo puede biopsiar, y dices, no duermo tranquilo hasta que sepa si eso no es y en qué estadio está. Entonces, creo que ganar tiempo en diagnosticar, en estadificar y en establecer un perfil molecular de opción de tratamiento, que finalmente es como el último eslabón, que se lo reservamos a los oncólogos, con los cuales estamos supremamente agradecidos por su trabajo. Sí tengo algunas ideas y creo que se las voy a compartir en un horario menos familiar por el chat para que las discutamos con todo el gusto. Bueno, muchas gracias. Con gusto, Robert, gracias a ti por acompañarnos. Entonces, creo que no siendo más, espero que descansen, sé que ya es tarde, un viernes, entonces les mando un fuerte abrazo a todos y quedo súper atenta para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctora. Desde aquí de Cúcuta, todo el grupo de interés, pues un saludo, y están también los brazos abiertos para cuando deseen venir y visitarnos. Y pues bueno, un abrazo y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, qué rico, un abrazo, feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches.